Hey Festival Digital, un mundo de ideas maravillosas al alcance de todos. Actividades en nuestra web y en diferentes plataformas para continuar imaginando el mundo. Disfruta de los contenidos extra que preparamos para nuestros eventos, bonus tracks, entrevistas, blogs, podcasts, entre otros, y adquiere los libros de los participantes. Descubre la riqueza del archivo de charlas y videos del Hey Festival y disfruta de 365 días de acceso a los eventos suscribiéndote al Hey Player o comparte con los mejores a través de los cursos de la Academia Hey y el nuevo diploma Hey Festival para aprender sobre gestión cultural. Reflexiona con los grandes pensadores de nuestro tiempo en la serie de charlas digitales Imagina el Mundo. Lee los libros recomendados por el equipo del Hey Festival en el libro del mes y conversa con los autores. Y no te pierdas nuestro video del mes, seleccionado entre las miles de charlas increíbles que componen el archivo del Hey Festival. En el 2021, seguimos contigo, imaginando el mundo. Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. ¿Cómo suena eso de bien de imaginarnos el mundo en este momento que estamos compartiendo como especie esta pandemia y hablar precisamente en este contexto de las revoluciones? Tengo el gusto de empezar este ciclo del Hey Festival del libro del mes, quien hoy ha invitado a la literata Alejandra Espinosa Uribe y a la historiadora Diana Uribe para hablar de sus revoluciones, uno de los libros más vendidos en el inicio de este año 2021. Quiero solamente invitarlos a esta conversación con un fragmento que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención después de leer estas revoluciones. Este libro comienza hace 10.000 años y termina en el futuro, con una exhaustiva investigación. Diana Uribe y su hija Alejandra Espinosa Uribe nos presentan una obra memorable. Lo que se reúne en estas páginas y en las más de 15 horas de audio es el resultado de una tarea, sin duda, titánica. Alejandra y Diana, bienvenidas. Y qué gusto estar contigo esta noche, de verdad, y estar en el High Festival, imagínate. Qué maravilla. Inaugurando además, Diana, esto que se ha denominado el libro del mes, que ya pasa en otros países, que pasa en España y que ahora lo tenemos con ustedes. Alejandra, en Colombia, bienvenida. Hola, también es un placer para mí estar aquí con ustedes y contigo, Mabel. Qué dicha que seas la moderadora. Yo estoy muy emocionada cuando me hicieron llegar el libro, empecé a devorarlo, porque además empezó a generarme, creo que ustedes comparten conmigo y por eso lo escribieron, una cantidad de inquietudes sobre esas verdades que nos contaron de las revoluciones. Ya vamos a ir hablando sobre eso. Pero lo primero, la primera pregunta que les tengo es el tercer libro escrito juntas. ¿Cómo es esa experiencia de escribir mamá e hija? Pues que empiece Alejandra a contarlo. Pues es una experiencia, ha sido toda una experiencia en estos años, o sea, ya llevamos casi por ahí 5 años quizás en este proceso. Comenzamos con Contracultura, luego siguió Brújula para el Mundo Contemporáneo y ahorita este es el tercero, Revoluciones. La verdad, cada vez hemos como perfeccionado el proceso, o sea, cada vez nos entendemos más y también para mí ha sido un crecimiento también como autora de comenzar como a tener una voz también, ha sido muy bonito, pero en general pues es muy grato porque pues realmente nos conocemos muy bien, no podríamos conocernos mejor. Y la verdad es chévere como compartir puntos de vista, porque también no es que pensemos necesariamente igual, sino que hay un diálogo constante como intergeneracional. Hay también inquietudes que cada una tiene desde lo que más le interesa y lo bonito es como ponerlas todas en las obras que hemos hecho. Entonces ha sido un proceso muy lindo y como de también de estar muy juntas y de compartir mucho y de alimentarnos como intelectualmente también. Diana, se pregunta uno cómo es ese debate intelectual a propósito de lo que dice Alejandra, cómo ustedes plantean las revoluciones que le impacta a Diana Uribe, que le impactaron o le impactan a Alejandra, ese debate y esa conversación, ¿cómo se establece? Bueno, pues en cada libro ha sido diferente, ¿no?
este ha sido un proceso porque en el caso de Contracultura, ese ha sido, digamos, como un pilar que ha definido mi vida. Entonces, empezamos las dos compartiendo una cosa que Alejandra dice que la ha oído desde que nació. Entonces, era encontrarnos en esa, digamos, en esa utopía de la contracultura. En la brújula recorrimos el camino juntas, porque tuvimos que investigar, innovar. Bueno, la cantidad de investigación que tiene ese libro es una locura, pero este es todavía mucho más complejo. O sea, esto ha ido haciéndose más complejo y aquí precisamente hay una experiencia que me parece de lo más enriquecedora y es que el tema intergeneracional de las revoluciones, yo viví el siglo XX y en el siglo XX las revoluciones definían, las revoluciones políticas específicamente, definían quién eras tú respecto al mundo, porque eran un marco en el cual estaba inscrito todo el mundo y si la querías, si no la querías, en cuál de sus aspectos, en cuál de sus variantes, eso tomaba toda la vida universitaria, toda la vida profesional. Entonces fue un universo absoluto. Y de pronto para mí ver que se cayó el muro de Berlín, se acabó el siglo XX y nadie volvió a hablar de eso. Y, o sea, para mí es una lección impresionante de que nada es ni tan eterno, ni tan infinito, ni tan tremendo, ni tan duradero, que un día no desaparezca y deje de ser tema de debate. Sí, eso para mí ha sido verdaderamente una gran sorpresa. Y Alejandra nació en un tiempo distinto. Ella nace en el 92, o sea, con la caída de la Unión Soviética nació Alejandra. Sí, y en ese momento todo esto ya está empezando a ser pasado. Inclusive cuando fuimos a Rusia tuvimos la experiencia de que era la única persona de 13 años, no había nadie más en ese momento porque no nacieron, una generación no nació. No le tocaron las dictaduras, ya había llegado la democracia a América Latina. Entonces, su mirada es otra, los dilemas son otros, le toca todo el horror y la inminencia del cambio climático. Y eso es digamos, tal vez el debate mayor que hay en este momento. Entonces sus inquietudes están metidas en otra época. Entonces estamos hablando las dos y estamos investigando las dos desde momentos distintos de la historia, pero con miradas que son digamos, muy compatibles porque estamos de acuerdo en muchas cosas en tiempos diferentes. Ha sido de lo más enriquecedor. Pero además es un libro que se escribió en un año y en pandemia. Eso es extraordinario. Sí, eso hizo las cosas muy complicadas, pero también nos dio un nivel de concentración grande porque no había nada más que hacer. Entonces trabajamos como unas bestias, que ahí nos morimos en esto. Y tuvimos la ayuda de grandes expertos que nos iban orientando, sobre todo en la revolución científica, fue donde cada una de estas revoluciones teníamos personas que nos iban llevando también expertos como Juan Diego Soler, como Luis Eugenio Andrade en la revolución científica, como Luz de María Muñoz en la revolución mexicana. En la parte de la revolución digital fue una cantidad de gente que nos ayudó y también eso hacía que estuvieran en su casa algunos genios impresionantes que fuera de pandemia no hubiéramos podido acceder a ellos y que con mucho gusto nos contaran esas historias. Entonces tuvo dificultades, pero también tuvo ventajas. Claro, Alejandra, yo quiero preguntarles, porque además hablemos un poco de la forma y después nos detenemos en el fondo, pero la forma dice mucho de ese fondo, porque es un libro realmente bello. Voy a mostrarles si aquí está, quienes nos acompañan en este momento, es un libro muy bello, muy cuidado, además que uno ve una cantidad de sellos, voy a ver si les puedo mostrar por aquí, de sellos de las revoluciones que nos cuentan a través de la minucia, cómo nos llevan tejiendo las historias de una a otra, pero que además es multiplataforma, porque además acompañado de audios, entonces tal vez lo que no dice aquí lo puedo encontrar en el audio, pero tiene código QR. ¿Esto cómo se lo pensaron? Es innovador.
Sí, pues lo más interesante como de este diálogo, de crear estos libros juntas, es que yo soy la que, o sea, yo soy escribo y mi mamá narra. O sea, tenemos dos, de entrada tenemos dos como medios distintos. O sea, lo de ella es la narración, la voz, la historia oral, y lo mío son como la escritura y las letras. Entonces ya juntar esos dos ya empieza a ser como un desafío creativo, porque es como, bueno, ¿cómo hacemos para que dialoguen todo el tiempo? ¿En qué se relacionan audio y texto? Que siempre ha sido una pregunta de todos los libros que hemos tenido, siempre ha sido eso. Bueno, hay gente que puede creer que el audio es, o sea, que el texto es una transcripción del audio, o que el audio es el texto leído. Entonces, no, no es eso para nada. Son dos procesos creativos que generan, o sea, es un proceso creativo entre las dos y con un gran equipo de investigadores que genera dos vías distintas que tienen ideas que se complementan. Entonces, en el texto, entonces como que siempre ha sido un debate, como qué dice el texto, qué dice el audio. Entonces, en este fue un poco más orgánico, que yo sabía que yo quería como contar más, como desde que comencé como a estudiar, desde que ya teníamos el plan de obra y yo empecé a estudiar sobre la primera revolución, que es la revolución del neolítico, cuando nos convertimos en agricultores, pues cuando empezó la agricultura en la humanidad. Entonces ahí yo sabía que yo, o sea, que yo quería era contar en las reflexiones, como, uy, o sea, como todo lo que ha sucedido gracias a que comenzamos a ser agricultores. O sea, desde los imperios, pasando por las jerarquías sociales, terminando por nuestra manera de nuestra división del día, del tiempo, o sea, como un montón de raíces que nacen a partir de eso. Entonces yo inmediatamente dije, bueno, yo quiero irme por acá. Y entonces, y obviamente mi mamá estaba demasiado emocionada de contar, pues, o sea, las revoluciones son como muy taquilleras, o sea, contar en ese momento cómo llega Lenin, o sea, qué le pasa a Luis XVI, o sea, todas estas como esta minucia de la historia, de la emoción, era algo que tenía que ir en el audio, o sea, esa emoción de vamos a cambiar el mundo, porque es como también esperanzador. Entonces, eso ya lo teníamos como claro. Y ya luego empieza a hilarse todo este trabajo de diseño que está a cargo, pues que es con la editorial y está a cargo de Lida Nuzán. Y ella nos empezó a presentar unas ideas, nos empezó a presentar como la estética, y yo soy o sea, a mí me gusta mucho supervisar todos estos procesos, o sea, yo no soy como, listo, tan bonito, no, yo critico y digo, y que súbame, y este elemento que significa, y este otro que no significa, y esto que está haciendo aquí. Entonces era como un trabajo continuo de creación de parte de la editorial, porque nosotros estábamos como muy pendientes de que quedara muy bonito, y yo estaba siempre muy encima de que quedara, de que todo significara. Entonces realmente es un libro en donde todo significa, no hay nada gratis, o sea, cada imagen y cada elemento, cada revolución tiene elementos que están ahí pensados, como lista de elementos que se debe tener en esa revolución. Cada subrayado es de los editores que dicen, bueno, esta es una idea súper interesante, subrayémosla. O sea, es como un trabajo constante. Y en este libro lo más logrado, que no tienen los libros anteriores, es, pues aparte de toda la maravilla que es que tiene una conexión directa siempre audio y texto. Entonces yo siempre digo, como dijimos en el audio, y ahí hay trabajo detrás de los editores y los investigadores que se pusieron a buscar en los audios en qué momento decía eso para hilarlo con el texto. Entonces tú vas leyendo y yo digo, como dijimos en el audio, y ahí te dice, sí, te da el minuto. En el minuto tal con tal, váyase y remítase al audio tal. Entonces, este me parece que es uno de esos grandes logros de una obra que yo creo, o sea, yo siempre digo que es una obra transmedia, porque estamos jugando con muchas como capas de adquirir conocimiento, desde lo que se escucha, pasando por lo que se lee, hasta lo que ya entra por los ojos de la belleza que es, de la estética, pues. Sí, y sin duda quedó muy bello. Yo, a propósito de la estética, quiero preguntarle a Diana por lo que tiene puesto, porque sé que tiene que ver con las revoluciones. Pues mira, hay una cosa muy bonita. Resulta que precisamente Lida, la diseñadora, propuso que la carátula del libro tuviera que ver con la paleta de colores que normalmente yo uso, yo que soy recolorida. Y entonces resulta que a mí eso me pareció tan bonito que un poco en un homenaje reverso,
me mandé a hacer un vestido que tiene exactamente la misma paleta de colores de la carátula, sí, que tiene, mira, que tiene todo esto, Ay, está qué bonito. y las botas, sí, que tiene que ver con esto. Entonces, es una manera de, normalmente a mí me gusta tener estos trajes para los libros, ¿no? El año, para la brújula yo tenía un vestido geopolítico, ¿no? Que tenía todo el mapa. Entonces, esa parte como de disfrutarme la estética de las carátulas siempre ha sido parte de la gozadera con los libros y en este caso, ese hermoso homenaje a Lida, de Lida en los colores, pues yo quería también reflejarlo en el traje de presentación del libro. Entonces, es súper chévere. Qué bueno, además que es muy Diana, nuestra Diana Uribe, que así la hemos conocido y nos encanta seguirla redescubriendo. Diana y Alejandra, hablemos entonces ahora del libro, porque me pareció inicialmente un libro muy ambicioso, porque cuando le dicen a uno revoluciones, las revoluciones, entonces uno dice, uy, ¿cómo van a, o sea, qué hicieron? ¿Cómo cómo nos las van a presentar? ¿Cómo las escogieron? Eso debe ser muy, muy complejo. ¿Quién responde, Diana? Pues esa es una de las partes, siempre que se va a hacer un libro, el formato es lo que uno más se demora. O sea, nosotros nos demoramos como 3 meses para poder sacar el primer capítulo, todo el trabajo de cómo las vamos a escoger. Hubo una serie de criterios. Bueno, la idea original de este libro es de Gabriel Iriarte y también quiero rendirle un homenaje. Gabriel estuvo hasta hace poquito en Random y ha sido un tipo de iluminador y visionario en esto de los libros de la brújula y las revoluciones y un equipo de Random tremendo que estuvo detrás de toda esta visión transmedia. Ya para los contenidos, tuvimos una discusión muy grande con Alejandra y es que queríamos que las revoluciones tuvieran un sentido mucho más amplio, entendiendo por revoluciones la transformación de las ideas y del pensamiento. Y las revoluciones pueden hacerse a través de un telescopio o de un sextante, ¿sí? A través de o de la toma de la Bastilla o de la llegada del tren hacia la estación Finlandia, pero también se pueden hacer a través de una red, a través de un computador. Entonces, un poco la idea de que las revoluciones es un concepto muchísimo más amplio que el aspecto político, que también está, pero que es un poco la historia de la humanidad a través de sus transformaciones, de sus cambios, de sus rupturas. Entonces, en el sentido más amplio, ¿qué son las revoluciones? Eso nos tomó unos buenos meses ahí tratando de encontrar. Ahora, siempre que se hace una selección, pues evidentemente quedan muchas cosas por fuera, muchas revoluciones por fuera, otras que subirán, pero estas son las que llegamos a la conclusión y un poco sobre la idea de eso, de que el concepto de revolución es mucho más amplio. ¿Cómo lo veías tú, Alejandra, en el debate? Sí, pues de hecho el plan de obra original incluso incluía más revoluciones y hubo un Sí. momento en que, ¿Cuáles se quedaron, yo cité a Alejandra, una por ejemplo? reunión. Sí, a ver, ¿cuáles no em, metieron? Pues mira, o sea, yo cité una reunión y dije, bueno, amigos, esto no lo vamos a terminar, entonces, ¿cuáles no van a llegar a su fin? Entonces, por ejemplo, quitamos, por ejemplo, la revolución fundamentalista iraní, pero también tenemos una razón por todo. Yo dije, bueno, eso ya lo hablamos en Brújula, o sea, ahí nos detenemos mucho en la historia de Irán, está contextualizado como lo que está pasando en Irán, en el mundo contemporáneo, de dónde viene. Entonces era como, pues, ¿para qué necesitamos repetirnos? Un poco la revolución sexual quedó, bueno, eso también está muy, muy presente en contracultura y puede estar presente en obras más adelante. O sea, literalmente eran revoluciones que dijéramos, o sea, ya se ha hablado de esto y podemos un poco no detenernos ahí. Pero, y sobre todo, sí, y yo sobre todo creo que las revoluciones que quedaron, o sea, yo quedé muy feliz, me parece que no faltó ninguna porque son las que cambian o sea, las que son muy paradigmáticas, o sea, las que o se inventan la idea, como que se inventan el paradigma de que van a cambiar y crean una nueva manera de ver el mundo, o son ya que cambios fundamentales de nuestra manera de existir en la Tierra, como la revolución de la agricultura. Entonces siento que hay otras revoluciones que uno podría decir, no, pero ¿por qué no está la revolución de tal?
que uno diría, bueno, esa realmente se relaciona más es con estas que ya tocamos, o sea, su origen está acá. Sí, bueno, los que no han leído el libro son, y ustedes me corrigen, 13 revoluciones, ¿no? 13, ustedes lograron establecer 13 revoluciones y nos llevan en algún momento, por ejemplo, la neolítica, que une revolución agrícola, revolución de las letras, revolución de las exploraciones, que me llamó muchísimo la atención, la científica, la ilustración, de la independencia, muy interesante, industrial, mexicana, descolonizaciones, que más adelante les quiero preguntar sobre eso, digital, y una muy buena revolución por hacer. Pero hay una frase que le escuché a Diana y también creo que Alejandra la ha acuñado y es de William Ospina sobre este tema de las revoluciones y es, ¿por qué suceden? ¿Por qué es que pasan las revoluciones? Y decía usted, Diana, una frase que es de William Ospina, pero que usted ha recopilado y es, las revoluciones pasan cuando estallan, unas estallan y otras ocurren. ¿Eso cómo me lo explica? Pues mira, la revolución científica ocurrió. O sea, una serie de pensadores empieza a cambiar el eje del mundo y solamente se van a dar cuenta de la importancia de lo que pasó, habiendo ocurrido en el siglo XVI, solo hasta el siglo XIX dicen, oiga, el mundo como hoy lo concebimos se forjó en el siglo XVI, cuando empezaron las leyes naturales, cuando se cambió el eje de visión del mundo y empezamos a tener en cuenta que nosotros éramos los que estábamos girando alrededor del Sol y no alrededor de nosotros, cuando Kepler descubre las órbitas elípticas, cuando Newton formula las leyes del movimiento. Esa es una revolución que ocurre, ¿sí? Porque un desarrollo impresionante en el pensamiento nos cambia la mirada del universo. Entonces, ocurre esas revoluciones en donde los cambios de paradigma se dan a partir de fenómenos del pensamiento. Pero hay otras que estallan, y las que estallan son las revoluciones, por ejemplo, de las que hablamos de la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla y la Revolución de los Estados Unidos con el boicot del té, digamos que suceden a partir de hechos puntuales. Y, por ejemplo, las que calificamos como las revoluciones de la Guerra Fría, vi que a mí en esas en particular siempre ha habido una cosa que me llama mucho la atención. Esas revoluciones son totalmente impredecibles, no se sabe cuándo van a ocurrir, ni de qué manera, ni por qué, ni dónde, pero hay un punto en que la gente no aguanta más la manera como está viviendo y está dispuesta a feriar la suerte y el destino con tal de no quedarse en el punto de partida. Lo que pasa de ahí en adelante es tan impredecible que la revolución puede terminar por allá en un lugar muy distinto al lugar de donde surgió, y vemos en el libro y en el relato cómo en el proceso mismo de la revolución eso se va transformando, se van transformando las ideas, van pasando un montón de cosas que nadie se imaginó, van haciendo, hay una cosa que es muy interesante, las revoluciones son muy experimentales y en el proceso de hacerlas hay una cantidad de ideas que no necesariamente van a llegar a imponerse como doctrina, pero que en su experimento son muy interesantes. Digamos, en la Revolución Francesa se alcanzó a plantear el voto femenino, pero no llegó a Olimpia de Gauche, la de Goyan. Y en la Revolución de los Estados Unidos, en uno de los estados llegaron a plantear el voto femenino, pero no llega a la carta final. Entonces, hay muchas cosas que se están moviendo porque una revolución sacude todo el pensamiento de una época. Entonces, a mí siempre ese día y esa hora, digamos, yo a veces me imaginaba como que andaba pensando Nasser el día antes de decir que iba a nacionalizar el canal del Suez y sabiendo que se iba a desatar una tormenta muy grande. ¿Qué piensan las personas el día antes de que una cosa de estas pasa, ¿no? Cuando el tren de Lenin va atravesando toda la frontera alemana para llegar hacia la estación Finlandia, donde lo pueden declarar el líder de la revolución o lo pueden ahorcar, porque eso era traición, pactó con el enemigo. Entonces, tienen esos niveles o unas tan impredecibles como la mexicana, que no hay un acuerdo en cuándo terminó. O sea, no se sabe cuándo terminó porque es tan supremamente cambiante que no se sabe cuándo terminó.
Entonces, esas, digamos, esos son momentos en la historia que son muy fuertes y Sí, que son muy emocionantes de narrar. O sea, eso, para mí son como greatest hits, porque eso, o sea, uno va a mover 20.000 extras, ¿me entiendes? O sea, va a ser una historia la tremenda. Y esas emociones desatadas, a mí siempre me han llamado mucho la atención. A Alejandra le gusta la reflexión. Alejandra dice, no, pero a ver, ¿qué quedó de todo eso? Un momentico, ¿para dónde nos fuimos? ¿A qué pasó todo eso? No, Alejandra, pero y yo además, también, perdóname, pero además dice Diana, exactamente como la mexicana que nos cuentan ustedes, bueno, pero ¿dónde terminó? Pero también cómo empezó. La neolítica nunca nos terminan de contar y ustedes mismas lo plantean, ¿por qué se dio? Esa es la única. sí, pues sí, esa es la, bueno, espérate, yo quería antes complementar una cosa con esta idea de que las revoluciones que estallan y que ocurren, también en el mismo libro está muy como señalado el momento en que, o sea, en que se abre la puerta a que las revoluciones estallen. Y es en la revolución de la ilustración, porque es cuando la idea de que, o sea, es una idea muy reciente que tiene que ver con la idea de los individuos que componen una sociedad. O sea, cuando esos pensamientos se empiezan a plantear gracias a los filósofos de la revolución científica que empiezan a partir de estas ideas y de que el ser humano puede progresar en su conocimiento y puede conocer la sociedad, ahí se abre la puerta de si el ser humano puede conocer la sociedad, o sea, el ser humano puede conocer la naturaleza, ese es el principio de la revolución científica. Luego, el ser humano puede conocer la sociedad, ese es el principio de la ilustración. Entonces, una vez pueda conocer la sociedad, entonces puede cambiarla. Entonces, ahí es solo a partir de la ilustración que las revoluciones van a empezar a estallar. O sea, esa es la primera revolución. Por eso decimos, estas son las revoluciones que se inventaron la moda de andar a pie, porque esas son las que plantearon esa idea de que uno puede cambiar la sociedad. Las otras, ¿por qué ocurrían? Porque no se estaba deliberadamente intentando cambiar la sociedad. Lo que se estaba era eh, siendo parte del hilo histórico de los tiempos, o sea, así como Colón no estaba buscando conquistar América y cambiar toda la estructura de la economía mundial para conectar todo el planeta alrededor de las mercancías hasta lo que vivimos hoy con la globalización total, no. Él estaba buscando cómo llegar a unas islas donde había canela y la canela era la locura en ese momento. Y él necesitaba llegar a esas islas. Entonces, es eso, o sea, yo creo que también la idea de las revoluciones que estallan y las que ocurren, las revoluciones solo empiezan a estallar a partir de que como sociedad empezamos a pensar, uy, nosotros podemos conocer la sociedad y cambiarla. Entonces, eso es lo brillante de las revoluciones de la ilustración. Y por la otra pregunta que me decías de, bueno, ¿por qué sucedió la revolución del neolítico? No sabemos. Esos son ese tipo de procesos históricos que no son deliberados. Entonces, en lo que se sabe, o sea, nosotros estuvimos hablando con el esposo de mi prima, que es un gran investigador que vive en Canadá. Bueno, él es canadiense y él está haciendo un proceso de excavación en Italia. Bueno, es un tipo increíble. Y él decía básicamente que, o sea, los arqueólogos pueden intentar reconstruir lo que, como los procesos, pero no podemos saber las intenciones, ¿sí? Porque tenemos solo el lenguaje de las cosas que estamos destapando, pero no podemos saber por qué. O sea, hay muchas teorías, no es que uno diga, ay, esto es un misterio, no, hay muchas teorías, pero todas las teorías también se contradicen entre sí. Hay unos que dicen que la agricultura comenzó por limitación de recursos, hay otros que dicen por abundancia de recursos, entonces es como, todas son hipótesis, no sabemos, pero lo que sabemos es que existíamos sobre la tierra como cazadores recolectores y empezamos a existir sobre la tierra como agricultores, como que eso es lo que sabemos. Sí, me llama también la atención en el libro y creo que es muy frecuente además, ustedes tratan como, y hay una frase que marqué, los orígenes que les atribuimos a las cosas muchas veces son creados y hay como una intención frecuente de mostrarnos, de quitarle el velo a las ideas preconcebidas, hegemónicas y por qué están allí y qué fue que pasó y cuáles eran los intereses. Esa es una de las motivaciones también del libro, Diana y Alejandra. Sí, y además es una motivación deliberada y es una motivación claramente debatida, porque todos los procesos y todas las ideas son construcciones humanas.
igual que se pueden construir, se pueden deconstruir. Entonces, por ejemplo, una de las primeras preconcepciones que empezamos por cuestionar era la idea de que los cazadores y recolectores eran personas con un cerebro más pequeño y eran menos inteligentes que nosotros. No, tenían la misma masa cerebral y su adaptación a la vida era brillante. Entonces, esa idea de que nos volvimos inteligentes hace media hora es lo primero que decimos, no, dejémonos de creer que es que la modernidad ha traído la inteligencia. Y así, en cada una de estas revoluciones hay una idea que vamos a cuestionar, porque después se vuelven discursos hegemónicos, que es el análisis transversal que también va a hacer Alejandra, y después se vuelven mitologías fundacionales, porque hay unas que empiezan el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en la Revolución Francesa, Napoleón cambió el calendario por el 18 brumario, por todas las fechas agrícolas, o en la Revolución Cubana, en los papeles oficiales se habla del año, en este momento están en el año 61 de la Revolución, ¿sí? Entonces, como llegan a tener una aureola mística tan absolutamente fuerte, ya después casi que no se pueden cuestionar, nosotros dijimos, no, pero todo esto son construcciones, o sea, todo esto no lo inventamos, ¿sí? Y no podemos dejar de entender que las sociedades son inventos, construcciones, que igual que las hacemos así, las podemos hacer así, para no darles un carácter eterno y sacralizado que no tienen. Todos son inventos de nuestra cabeza. Y en cada una de ellas mostramos ese hilo transversal del análisis. Alejandra, pero además porque desmitificar siento que para ustedes es importante y lo mencionan, ahí lo dejan puesto. Sí, pues sí, estoy absolutamente de acuerdo con mi mamá. Sí, ya, o sea, es eso. pero, como ya, listo, pues ya, lo dijo, está todo dicho. Pero sí, básicamente la idea, o sea, bueno, lo bonito también de meternos con las revoluciones es que desde el principio sabíamos que podía ser un tema muy cargado políticamente, por lo que precisamente comenzó diciendo Diana de, bueno, esto marcó una generación, marcó un siglo, el siglo XX. Entonces también por eso uno empieza a desacralizar, o sea, es que eso realmente es lo hermoso de la historia, que uno se da cuenta que las cosas se van construyendo de a poquitos y que en su tiempo no significaban eso y que en su tiempo, o sea, que todos son procesos también larguísimos, que se van creando las ideas. Entonces, eso es lo más maravilloso de la historia, que uno empieza a saber que el mundo en el que uno vive no ha existido así siempre, que las cosas que uno piensa realmente se originaron en momentos concretos, por circunstancias concretas. Entonces es como un tejido fino de empezar a buscar, o sea, me encanta decirle como que es una arqueología del saber, o sea, es buscar como cómo se originan unos paradigmas y empezar a rumiarlos y a rumiarlos hasta decir, mire, y de hecho, lo más maravilloso del libro es que resulta que esos paradigmas se han creado a partir de revoluciones. Entonces, creemos un montón de cosas y las creemos como si fueran totales. Y en realidad que las creamos así de totales y de sagradas es simplemente un rastro de la revolución que sucedió, que creó esta gran hegemonía. Entonces, una de las cosas que está todo por todas partes del libro que yo me encargué en enfatizar, así pegándole a esas teclas, era la idea de los discursos hegemónicos. O sea, hay Sí, los discursos todo el tiempo hegemónicos, claro, claro. sí, que construyen nuestra manera de vivir la vida. O sea, de tal manera que nosotros, que es que literalmente el discurso hegemónico que construyó la agricultura hace que vivamos como vivamos el día de hoy. O sea, que seamos sedentarios, que dependamos del 95% de los alimentos que comemos de alimentos que son cultivados, que no son alimentos pues silvestres, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas como que uno empieza a cuestionárselas. Bueno, ¿y por qué es que vivimos sentados, o sea, en una casa, teniendo un ritmo de trabajo de levantarnos, ir a trabajar? Eso también lo crea la revolución industrial. O sea, me parece que lo más bello del libro es que uno se da cuenta que la vida que uno
cree que se la pintaron y que cree que siempre ha sido así, pues no, no tiene que ser así y realmente es el resultado de una serie de procesos que se concatenan a lo largo de milenios, pero que también son procesos que son muy recientes, porque la revolución agrícola comenzó hace 10.000 años y nosotros como especie, como los seres humanos modernos que somos hoy en día, existimos hace 300.000 años. O sea, es un ridículo porcentaje de nuestro tiempo en la Tierra. Entonces, como que la gracia es eso, la gracia es recordar que todos son creaciones, ¿sí? O sea, que todo lo hemos creado y que las revoluciones crean un nuevo mundo y dicen, no, este es el mundo que es y de aquí no hay nada después de esto. Y en realidad en el libro es como, pues sí, hubo un antes y también habrá un después y la revolución tampoco era tan chévere, o sea, como que siempre es esta idea de cuestionar para uno picar la curiosidad, o sea, como para, la idea es como que uno termine de leer el libro y se cuestione cosas, o sea, yo cuando estaba investigando en la revolución del Neolítico, yo dije, no, a mí me toca es como vender, o sea, yo no quiero, yo necesito caminar, estamos diseñados para caminar 10 horas al día y nosotros no nos movemos y que estoy comiendo, me toca es comer lo que dan los árboles porque así fue como evolucionamos, o sea, como que sí, uno se puede meter en muchas películas, Sí. pero la gracia es eso, la gracia es cuestionarlo. Lo logran, porque todo el tiempo uno se cuestiona uno, claro, pero con razón, esto sucedió de esta manera, además porque es una, como decía Alejandro, es una manera muy bella, por ejemplo, en el caso nuestro, de ponernos como un continente, esta América nombrada que ya existía, que ya pasaban por aquí cosas y que fue Europa quien nos dijo, no, no, es así, pero espere un momentico que aquí pasaban otras cosas. Eso es muy bello relatado en este libro y creo que ustedes lo hacen de una manera magistral, Diana y Alejandra. Y me quiero centrar aquí para hablar, por ejemplo, de México, de esa revolución que yo siento se disfrutaron ustedes, o es una idea porque yo me la disfruté. Sí, sí. Bueno, por un lado, toda esta construcción que vemos que sucede, y por el otro lado, digamos, en el caso de la revolución industrial, antes de hablar de la mexicana, que la revolución industrial marca lo que es la idea de progreso y los pueblos se ven en situación de progreso y desarrollo a partir de lo industrializados que estén. Y se presenta como algo lineal, eterno, que va hasta el final de los tiempos. Pero otra que esa revolución industrial, que tantas cosas nos trajo, pues desde el computador hasta la luz eléctrica, es la que en este momento nos está acabando, porque el modelo de extractivismo eterno y permanente es el que nos está llevando a la crisis planetaria. Entonces, revoluciones que fueron tan ponderadas y que desarrollaron un paradigma que se creía invariable, hoy hay que repensarlas, por un lado. Y por el otro lado, la Revolución Mexicana, a diferencia de otras revoluciones que tratamos en el libro, que tienen unos marcos ideológicos sumamente construidos, sí, que empezamos, digamos, la revolución que va a llevar, lo que va a llevar a la revolución bolchevique, esto empieza desde las revoluciones románticas, pasando por el pensamiento socialista, pasando por toda una secuencia de ideas, pero arrancan de la Revolución Francesa, todas arrancan de la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana no. Entonces, eso no tiene ni ideólogos, sino tiene planes. Yo quiero hacer la reforma agraria, dice Emiliano Zapata. Dice Carranza, pero yo quiero crear un marco institucional. Y dice, ¿quién lo hace primero? ¿Y para dónde? Y a medida que se va haciendo, entonces, la evolución es muy dinámica. Pero lo que es más interesante, que era lo que hablábamos con Alejandra, es que esa revolución va a generar la narrativa del México contemporáneo. Y es a partir de la recreación de esas revoluciones, de esa revolución en los murales, en la literatura, en la música, que se va a crear la identidad del pueblo mexicano en el siglo XX. Y eso es lo que tiene, lo que es más fascinante, ¿no? O sea, que contar qué fue lo que pasó es suficiente para crear la identidad de un pueblo en el presente. Y lo que pasó, pues esto era para arriba y para abajo, estos trenes
digamos, recorriendo ese territorio infinito y, o sea, están, y narrándolo en los corridos. Es muy, digamos, tiene acción, suspenso, intriga y una monumentalidad artística. Sí. Bueno, ya empiezan a llegar adelante, Alejandra, adelante. No, que para responderte también que sí, yo me gocé mucho escribiendo ese capítulo, porque yo en el momento en que dijimos, bueno, esto es muy complejo y no tiene una linealidad clara como de doctrina ni de ideología, entonces yo dije, no, entonces esto se puede disfrutar más desde las artes. Entonces me metí en el muralismo, me puse a investigar sobre arte, sobre música, y yo escribía y escuchaba a Chabela Vargas a todo taco, y me sentía muy supremamente inspirada. Entonces yo, o sea, ese fue uno de los capítulos en donde yo más gocé, porque había una libertad creativa de la libertad, porque hay una cosa muy importante que también tiene el libro, es que una cosa es lo que sucedió y otra cosa es lo que contamos después que sucedió, ¿sí? Lo que creamos y creemos que sucedió. Entonces, esos diálogos siempre están sucediendo en las revoluciones. Nosotros queremos contar las revoluciones como sucedieron, y también luego analizar los discursos que se construyeron a partir de esos sucesos. Claro. Bueno, empiezan a llegar las preguntas, tenemos 15 minutos muy finales para redondear, nos faltó la digital. Antes de que entremos en las preguntas, la descolonización. Esa, por favor, gracias, porque además... Esto de la narrativa es lo que llamamos los hechos y los ecos, ¿no? Una cosa es lo que ocurre en una revolución y otra es lo que el mundo ve, esos son los ecos. Para nosotros es muy importante la descolonización africana, porque nuestra revolución de independencia, la que creó nuestro continente, es una revolución que se hace de un imperio a partir de una ruptura política y a partir de una ruptura económica, pero no de una ruptura mental. O sea, nosotros nos quedamos mirando como nos miraban los españoles, nos quedamos hablando como nos hablaban los españoles, seguimos con todos sus prejuicios raciales, de clase, de casta, sin cuestionarlos, porque era otro mundo en el que ocurrió eso. El no descolonizarnos la cabeza, como decía Bob Marley, emancípate de la esclavitud, porque solo tú puedes liberar tu mente, eso lo van a hacer los africanos. Y eso es lo que va a hacer Juan Nkrumah. Y eso es lo que va a hacer Patricio Lumumba. Es matemático, si usted mantiene la mirada del que lo colonizó, un mismo esquema que lo mantuvo dominado. Y es eso lo que va a ser tan especial toda la narrativa de la descolonización africana, porque tenemos por hacer. Claro, porque ustedes lo plantean como una fractura de esa mirada del que quería colonizar y que lograron soltarse de toda esa estructura mental y cultural que les dejó a esos países colonizados. El tiempo sigue pasando y hay muchas preguntas, gracias a todos, y creo que muchas de estas preguntas son parte de las que quería hacerles al final. Una de ellas es, que está aquí, la próxima revolución, que además así lo dejan ustedes en el libro, nos pregunta Claudia Mónica. Para futuro, ¿creen que cuál sea la próxima revolución? Hay que leerse el libro, Claudia Mónica, porque ellas ahí nos dejan pista. ¿Qué nos dicen? Alejandra, porque ella es la que le va a tocar hacerla. Alejandra. Nos va a tocar hacerla a todos. El libro termina con la revolución por hacer, que es aquella que reevalúe todo, desde la manera en que concebimos que se deberían hacer las revoluciones y que deberíamos existir como sociedad, y sobre todo desde la manera en que habitamos la Tierra. Entonces, esa es la revolución que en este momento está sucediendo en distintas partes del planeta. Hay un despertar de que hay que reconsiderar lo que estamos haciendo, por ejemplo, en crear tantas basuras, en la contaminación constante de las aguas, de la tierra, del aire. O sea, como es esa la revolución que necesitamos hacer, pero va a ser una revolución que sea distinta, que no sea violenta como han sido las anteriores, que no sea ortodoxa, que no sea fundamentalista, porque también necesitamos dejar esos como males que tienen las revoluciones para crear una revolución que sea una transformación del ser verdaderamente, en vez de cambiar un orden totalitario por otro orden totalitario. Entonces, esa es la revolución que necesitamos, y esa es ese es el llamado a la conciencia de entender
cómo funciona el planeta, cómo hemos entendido que nos relacionamos en el planeta y cómo tenemos que modificar todas estas relaciones y que también tenemos de dónde agarrarnos, de nuestros pueblos indígenas, de su relación con el medio ambiente, de su relación con la naturaleza y el entorno. O sea, no tenemos que inventarnos algo desde cero, simplemente tenemos que desaprender ciertas cosas y volver a aprender de las comunidades que, por ejemplo, en Latinoamérica están muy vivas y que necesitamos empezar a escuchar también. Creo que Diana quería decir algo, sí. Ahí. Una, bueno, para redondear, un nuevo pacto con el planeta. Y ese nuevo pacto con el planeta implica que nos bajemos del hombre como el show de la creación, del antropocentrismo, de la vanidad de creer que los animales unicelulares se crearon y pasaron al agua para que nosotros apareciéramos, hiciéramos el show de la evolución. Nos toca bajarnos de ahí. El antropoceno es parte del problema y nos toca considerarnos parte de las especies de la naturaleza, porque la naturaleza nos está demostrando que nos puede llamar al orden si se nos va la mano. Y una revolución que no sea binaria, que no sea blanco o negro, porque eso es lo que nos ha llevado a estas confrontaciones tan grandes. Tenemos que entender una gran cantidad de diversidades para no llegar a tener estos discursos que han terminado o en regímenes de terror o en discursos hegemónicos que terminan entronizando lo que quisieron cambiar. Juan Carlos Martínez les pregunta, Brújula para el mundo contemporáneo es maravilloso y Revoluciones es completamente congruente y consecuente con el anterior libro. ¿Cómo imaginan que nuestra revolución por hacer se hará, pero cómo la experiencia del podcast ha modificado el proceso creativo e investigativo, especialmente de este libro? La experiencia del podcast, bueno, pues para mí, en mi caso, el podcast fue una manera totalmente nueva y distinta de narrar. O sea, yo llevaba para ese momento 18 años en la radio y la manera de narrar en la radio es diferente a la manera de narrar en el podcast, porque el podcast tiene un elemento de intimidad, porque crea comunidades personales, va al oído, al oído voluntario, porque la persona lo pone cuando quiera, ¿sí? Entonces, ya para este momento, nosotras estábamos en un proceso, yo ya he transformado la narrativa para entrar en el podcast y ya tenemos todo un proceso narrativo que hace que tengamos una manera mucho más fluida de contar esas historias a partir de la experiencia del podcast y a partir de la experiencia de creación de comunidades con el podcast. Muy bien, nos preguntan y también, además... y el estudio, sí, ¿no? Que este libro se grabó en el estudio Los Gatos, que existe gracias al podcast. Muy bien. Lo grabamos acá y eso es otra cosa muy distinta ya, poderlo grabar en casa y bajo nuestras condiciones. Eso nos liberó y eso fue lo que hizo que pudiéramos trabajar en la pandemia y que no tuviéramos que interrumpir eso, porque los estudios de grabación era lo primero que cerraban porque son herméticos. Claro, claro. Entonces, estaban en casa ustedes. Grabar acá le dio la viabilidad durante la pandemia. Dice José Gregorio Enríquez Gómez, ¿cuáles son para ustedes los acontecimientos más revolucionarios en Colombia? Para mí la paz. Para mí la paz es lo más revolucionario, porque la revolución que yo creo que debemos hacer en Colombia es hacer un nuevo pacto con la vida. Porque la muerte en todas sus variedades, en todas sus pelambres, en todas sus ideologías y en todas sus diversas manifestaciones no nos permite una salida como país. Para mí la revolución es la revolución de la vida y es la revolución de la paz. Alejandra. Para mí sería la Constitución del 91, porque es el gran documento que abre las puertas para entender quiénes somos realmente. O sea, si uno lo lee, es un documento, pues el documento original es un documento o sea, es una poesía casi. Es realmente reconocer en qué país vivimos, en un país plurinacional, en un país donde conviven diversas identidades y etnias y maneras de existir en la tierra. Entonces, a mí la Constitución me parece bellísima, solamente que no la hemos entendido y no la hemos apropiado, pero está ahí como una señal de esperanza. No sé, me parece que es un texto muy, muy, muy vanguardista.
Itzel González nos pregunta cuál es la revolución favorita de las 13 que incluyen en este libro. ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál se disfrutaron más? Me imagino que es distinta o similar para las dos, Diana. Bueno, para mí es que eso es como cuando a uno le preguntan por las 5 mejores canciones o siempre esas preguntas puntuales son difíciles de contestar. Bueno, pues a mí me gusta la revolución bolchevique porque es completamente cinematográfica, o sea, narrarla, sí, y porque la he estudiado a lo largo de la vida. Me gusta mucho la revolución digital, porque esa sí que es inesperada, porque aún estamos en ella y porque tiene un origen muy divertido, o sea, esas ferias de garaje donde llevaban una caja que ni siquiera tenía teclado ni pantalla y que se llamaba Altair, porque ese era el planeta donde viajaba el capitán Spock en el viaje a las estrellas. O sea, lograr de una cosa de esas estar haciendo un high festival en Zoom, a mí me parece la locura. O sea, arrancando de una caja, me parece tan supremamente interesante los visionarios que son capaces de imaginar mundos que no están ni pintados en el momento en que los crearon. La revolución digital me estremece porque realmente me lleva a universos que no hemos terminado aún de explorar. Esa me pareció una revelación. Las dos nos disfrutamos la mexicana porque es una delicia, pero en general narrar la revolución y la revolución científica también para mí fue una revolución llena de novedades, ¿sí? Porque articular todos esos discursos realmente lo pone a uno a reflexionar el mundo en el que uno vive. Claro. Alejandra, ¿cuál se A disfrutó mí, más? pues a mí las más reveladoras me parece que son la revolución del neolítico. Ese es el principio de todo. O sea, a mí esa me dejó loca. Yo realmente revalué toda mi manera de vivir. La revolución de las exploraciones me parece que es la más importante y que la gente no conoce ni entiende a cabalidad. Entonces la de las exploraciones me parece que es la primera a la que uno tiene que pararle bolas, porque ese también es el inicio de todo. Y la revolución de las descolonizaciones es la que permite que yo piense como pienso y que el libro esté escrito como está escrito, porque, o sea, ahí hubo como un giro al pensamiento, una manera de poder como quitarse un velo de un discurso que se estaba articulando desde unos puntos muy específicos de la Tierra y poder empezar a decir, no, existen otros discursos, existen otras maneras de vivir en la Tierra y eso hace posible este libro. Entonces, y eso hace posible muchas cosas de nuestra vida. Entonces, esa me parece la más revolucionaria, lo que, o sea, no, como el legado que deja, ¿sí? No específicamente qué pasó con el destino de tal y tal y tal país africano, sino el legado como conceptual que abrió. O sea, abrió la puerta para una cosa como muy interesante que todavía estamos explorando. Me estaban diciendo que solo me quedan muy pocos minutos, 3 minutos. No quiero dejar de hacer esta pregunta porque se repite y es instituciones educativas que incluyan la temática de revoluciones en la formación de las próximas generaciones o incluso cómo articular la idea de revolución desde las escuelas y colegios en Colombia. Bueno, hay una primera cosa, ¿no? Todas las revoluciones que vamos a narrar arrancan de la ilustración. O sea, arrancan del hecho de que el conocimiento es absolutamente indispensable para poderse apropiar de la libertad. Sí, los derechos, si no se conocen, no se pueden ejercer. Entonces, la educación como proyecto, la enciclopedia, digamos, un poco lo que yo he intentado hacer a lo largo de todas estos años en la radio y en el podcast, es la enciclopedia de Diderot. O sea, es contar, es esa historia, esa muy buena idea de compendiar el saber humano para que la gente lo pueda conocer, es popularizar el conocimiento. Sin una revolución educativa, es muy difícil hacer la revolución por hacer, porque hay que revolucionar totalmente la educación. Hay que, digamos, es importante que los niños tengan y los jóvenes tengan, por un lado, otro trato totalmente diferente con el planeta, por otro lado, una conciencia plena de sus derechos políticos y de ser sujetos políticos, ¿sí? Por otro lado, la capacidad de crear,
soñar y desarrollar el arte, porque el arte es el que nos salva y es el que nos permite vivir, pero todo esto pasa por la educación. Sin la educación es muy difícil implementar eso. Alejandra, ¿algo? Que nos queda un minuto. No, me parece que esa pregunta está perfectamente respondida, sí. Que está muy bien. Bueno, finalmente, gracias por estar con nosotros en esta presentación del libro del mes. Yo les tengo una última pregunta y es, ¿esta pandemia está generando alguna revolución? Ustedes nos han dicho muy bien que estamos en la digital y lo cuentan muy bien en el libro, pero hoy estamos empezando alguna revolución, ¿lo intuyen ustedes? Sí, yo ciertamente ciertamente yo creo que este ha sido también un llamado para despertar para muchas personas. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo en la ruralidad colombiana, en Barichara, y realmente se está viendo un éxodo muy grande de personas que están empezando a venir al campo y quizás empiece una nueva conciencia. Ojalá todos los que lleguemos al campo no llegamos a imponer la ciudad, sino a entender qué es el campo y qué es la naturaleza y cómo existen los materiales, o sea, cómo son los recursos y cómo los manejamos, los recursos naturales, y cómo los regeneramos, porque en este punto necesitamos regenerar la tierra. Entonces yo creo que empiezan a haber como destellos de que esta pandemia realmente nos encerró y nos mostró la vida que teníamos, y quizás esa vida no era la vida que nos merecemos ni la vida que necesitamos, y que es hora de replantearla, y que ese replanteamiento tiene que estar mediado por entrar a conocer otra vez la naturaleza, o sea, entender dónde estamos parados, cuál es el planeta en el que vivimos. Entonces, me parece que está comenzando algo se está cociendo. Bueno, con eso, Diana, ¿usted qué dice? No, yo también lo creo, y creo que se está dando uno de los conceptos que manejamos en contracultura, que es muy interesante, es el concepto de las microrevoluciones, la revolución en la vida cotidiana. Y yo creo que está empezando una revolución en la vida cotidiana, una revolución en la permacultura, una revolución en la mirada del planeta, que se está dando desde la seguridad alimentaria de un pequeño patio, desde la huerta de una pequeña casa, o sea, en los espacios más íntimos y privados, en muchas partes del planeta, se está pensando un mundo diferente y se está generando desde lo micro algo que en algún momento puede articular para hacer una transformación muy grande a nivel planetario. Diana, Alejandra, gracias por este libro que ha sido un bálsamo, porque además se empieza a alimentarnos el espíritu, o nos ayuda a seguir alimentando el espíritu crítico sobre lo que somos. Y finalmente, para quienes nos acompañan, un fragmento de las revoluciones. La revolución por hacer será aquella que no esté basada en la destrucción de un orden, sino en la creación de un nuevo mundo, que rompa las reglas de lo que se considera el cambio, que no sea impositiva, sino propositiva, que esté inspirada por la empatía en vez de la violencia. Gracias a las dos por este libro. Aquí lo tienen, Revoluciones, un buen libro del mes que nos invita el High Festival a conocer. Gracias. Y una cosa, no tenerle miedo a las utopías. Son la sustancia de la que están hechas las revoluciones. Gracias de verdad, y a ustedes por acompañarnos en el Hey Festival, ahora cada mes con libros. Gracias, ha sido Hey Festival Digital, un mundo de ideas maravillosas al alcance de todos. Actividades en nuestra web y en diferentes plataformas para continuar imaginando el mundo. Disfruta de los contenidos extra que preparamos para nuestros eventos, bonus tracks, entrevistas, blogs, podcasts, entre otros, y adquiere los libros de los participantes. Descubre la riqueza del archivo de charlas y videos del Hey Festival y disfruta de 365 días de acceso a los eventos suscribiéndote al Hey Player, o comparte con los mejores a través de los cursos de la Academia Hey y el nuevo diploma Hey Festival para aprender sobre gestión cultural. Reflexiona con los grandes pensadores de nuestro tiempo en la serie de charlas digitales Imagina el Mundo. Lee los libros recomendados por el equipo del Hey Festival en el libro del mes y conversa con los autores. Y no te pierdas nuestro video del mes, seleccionado entre las miles de charlas increíbles que componen el archivo del Hey Festival. En el 2021, seguimos contigo imaginando el mundo.